Y finalmente vamos a concluir con el último de nuestros casos, es decir, cuando tengamos aquellas situaciones en las cuales los grupos sean dependientes, ¿sale? ¿A qué me refiero ahora cuando estoy hablando de grupos dependientes? Bueno, este tipo de observaciones vamos a encontrar nosotros pares de datos o conjuntos de datos que estén estrechamente o directamente relacionadas, ¿sale? Ya sea porque una deriva de la otra, ¿sí? Y tenemos entonces diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un antes y un después, ¿sale? Imagínense ustedes que pues toman su peso inicial, se someten a una dieta o hacen ejercicio y quieren saber cuánto fue lo que bajaron de peso, subieron de peso, si se mantuvieron, si, o qué pasó, ¿no? Entonces, es el mismo sujeto de estudio, es la misma unidad, pero vamos a tener dos referencias, una inicial y una final, ¿sale? Y entonces ahí vamos a ver que el análisis que se tiene que realizar es ligeramente distinto, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es cuando tenemos estudios de casos y controles. Los casos se refieren a personas que tienen una enfermedad o que tienen una condición que a mí me interesa estudiar y los controles se parecen prácticamente en lo mismo que los casos, solamente que ahora no poseen como la enfermedad, ¿sale? Entonces, generalmente los pareamos, es decir, por ejemplo, por sexo, por edad, para que sean lo más parecido, solamente con la diferencia de que unos no tienen esa condición o esa enfermedad, ¿sale? O cuando tenemos un tratamiento innovador, un placebo, etcétera. Es decir, se fijan, tenemos como dos grupos que finalmente uno está condicionando al otro, ¿sale? Entonces, el objetivo aquí de hacer este tipo de pruebas de comparación es que podamos nosotros eliminar el máximo de fuentes o de variaciones que podamos encontrar para que podamos realmente distinguir el efecto, ¿sale? De una variable que yo estoy manipulando con respecto a todo pues en este caso el sujeto de estudio, el organismo, la persona, etcétera. Entonces, aquí sí es muy importante porque precisamente las mediciones que nosotros vamos a hacer en estos dos momentos, en estos dos puntos, entonces sí van a tener una relación directa entre sí. No son como los casos anteriores en los cuales yo estaba hablando que eran grupos completamente distintos, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, en lugar de llevar a cabo un análisis con dos grupos, como si fueran diferentes o independientes, lo que vamos a utilizar aquí como parámetro para hacer los cálculos y la prueba de hipótesis va a ser la diferencia entre cada uno de los pares. Una diferencia, acuérdense que es una resta, entonces vamos a restar los dos valores, ¿sí? Y esa diferencia, si es muy grande o muy pequeña, pues es lo que vamos a estar analizando, ¿sale? Entonces, vamos a considerar cuando tenemos en cierto número de diferencias, para que provienen obviamente de un conjunto n de pares de mediciones. Estos van a formar una muestra aleatoria simple, si vamos a considerarlo como si fuera un solo grupo de estudio, que además sigue una distribución normal y que la distribución, perdón, el estadístico de prueba que vamos a utilizar sería precisamente también una t-student, como si fuera una sola media, igual como el primer ejemplo que les mencioné de este tema, ¿sí? Los grados de libertad también los vamos a calcular con n-1, ¿sí? Entonces, la fórmula es la misma, nada más que le estamos cambiando. Bueno, en lugar de manejar una media de una muestra, estamos manejando la media de las diferencias. Es decir, primero necesitamos sacar esas restas y de esos valores sacar una media. Ahorita que hagamos el ejemplo me van a entender perfectamente, ¿sí? Vamos a comparar esa media de esas diferencias en las muestras con una media de referencia. Es decir, el cambio que yo espero observar en el antes y el después, en los casos y los controles, etcétera, etcétera. Este cambio puede ser que haya un incremento, que haya una disminución, o, por ejemplo, si a mí lo único que me interesa es saber si hay o no diferencias, entonces vamos a asumir que estas diferencias no cambiaron, es decir, que el dato inicial es igual al final y por lo tanto cuando yo haga esa resta, ¿qué va a pasar? Pues si son iguales, me va a dar cero. Entonces estamos comparando nosotros que con esa media de referencia, como si fuera la media poblacional, vamos a considerar que vale cero, ¿sale? Y finalmente la desviación estándar que vamos a manejar es nuevamente a partir de estos datos de las diferencias vamos a sacarle su desviación estándar y eso es lo que vamos a manejar, ¿sale? Vamos a ver entonces el problema para que quede mucho más claro este ejemplo. Dice, se realizó el siguiente estudio experimental para demostrar el efecto de un nuevo tratamiento en los niveles de hemoglobina en ratones con anemia. Entonces yo tengo un experimento, ¿sale? Entonces tengo un conjunto de ratones. A los ratones, esta es la tablita que nos arroja el problema. Tengo 7 ratones. Les voy a hacer una medición inicial de hemoglobina, ¿sale? Que obviamente son ratones que están anémicos. Les doy el nuevo tratamiento
¿Y qué es lo que yo esperaría? Pues que mejoren, obviamente, o que sus niveles de hemoglobina pues estén mucho más incrementados. Entonces, tras las semanas o la duración del experimento en este caso, pues vemos entonces cómo son los niveles de hemoglobina después del tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los datos que yo tendría, por ejemplo, que yo recolectaría. Como les mencionaba, entonces aquí no vamos a manejar como no vamos a considerar como si fueran dos grupos, sino que es un único grupo de estudio. Ojo ahí, ¿sale? Solamente que yo tengo dos conjuntos de datos porque yo hice dos mediciones en dos momentos distintos, ¿sale? Y aquí lo que vamos a manejar entonces serían las diferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el valor final menos el inicial para saber cuánto fue lo que mejoró o lo que aumentó en la hemoglobina. Por ejemplo, en el primer ratón dice 8.7 fue la final menos 7.1, 1.6 era la diferencia. En el segundo, 10.5 menos 8.7, 1.8. En el tercero, 13.4 menos 10.4, pues fue de 3. Y así con cada uno de ellos. Entonces, realmente los datos que vamos a estar manejando son los de la columna que dice diferencia. A los otros ya no los voy a hacer caso. Entonces, voy a manejar un solo grupo de datos y voy a hacer la prueba como si fuera una sola media muestral. ¿Sale? Entonces, hipótesis de investigación. ¿Qué es lo que yo quiero probar aquí? Quiero probar realmente si hubo una diferencia o no en el antes y el después. Si en este caso mejoró o no los niveles de hemoglobina de los ratones. Entonces, la primera hipótesis sería que los niveles de hemoglobina o el nivel promedio de hemoglobina es diferente antes y después del tratamiento de la administración. Sí, yo esperaría que fueran distintos para observar un cambio significativo y poder asumir entonces que el tratamiento funciona. ¿Ok? ¿Qué sería lo contrario? Que no viera diferencias, que prácticamente fueran iguales en el antes y el después, como si le hubiera dado un placebo, como si realmente no hubiera mejorado, no hubiera servido ese tratamiento para nada. ¿Sale? Entonces, recordemos que las hipótesis estadísticas, entonces lo que vamos a manejar aquí es comparar la media de estas diferencias, pero la vamos a comparar con una referencia, que en este caso, como queremos observar si hay cambios o no, nuestra media de referencia va a ser de 0. ¿Sale? Entonces, ¿por qué de 0? Porque mencionábamos que si no hubo diferencias, entonces prácticamente el valor final se va a mantener igual que el inicial. Por ejemplo, si el ratón hubiera tenido un nivel de hemoglobina de 10 inicialmente y después del tratamiento sigue teniendo 10, al momento en el que yo haga esa resta, pues ¿qué va a pasar? Pues me va a dar 0. Entonces, eso es lo que yo esperaría, que fueran iguales a lo que yo estoy comparando. ¿Sí? Entonces, esa sería mi hipótesis nula, la que tiene el signo de igual. Y la hipótesis alternativa sería lo contrario, donde sí hay diferencias. ¿Ok? ¿Cuál de estas hipótesis estadísticas coincide con mi hipótesis de investigación? Pues con la primera, con la que estoy diciendo que son diferentes y que realmente es lo que yo quiero probar. A mí me interesa que sí haya diferencias para demostrar que mi tratamiento funciona. ¿Ok? Nivel de significancia va a ser aquí de 0.05, ¿sale? Entonces, mi estadístico de prueba, pues entonces vamos a comparar nosotros la media de las diferencias para grupos pares o independientes, ¿sale? Mis grados de libertad que estoy manejando, n-1, son 7 ratones, la n es igual a 7, menos 1 sería 6. Buscamos en la tabla entonces el valor de t, cuando es 0.05, el nivel de significancia, y nos saldría entonces con 6 grados de libertad, que es de 3.707, ¿sale? Entonces, región de aceptación, región de rechazo, ¿sí? Ahí está mal también, me equivoqué otra vez, sería 95%. Entonces, mis criterios serían menos, si el valor de t me sale en la región de aceptación, se aceptaría hipótesis nula entre menos 3.707 y 3.707, y si me sale menor a menos 3.707 o mayor a 3.707, entonces se rechazaría la hipótesis nula y aceptaríamos la alternativa. Cálculos, aquí es la parte interesante, que vamos a ver que es distinto ligeramente a lo que hemos estado realizando. Quedamos entonces que los datos con los que nosotros en realidad vamos a trabajar son con los valores de las diferencias, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los valores de las diferencias para cada par de datos, para cada ratón antes y después, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a calcular, lo que necesito para poder establecer mi fórmula es cuánto me sale ese promedio de esas diferencias, ¿sí? En este caso, si yo meto estos datos a la calculadora, me saldría 1.8. Mi desviación estándar muestral de 1.43 y n es igual a 7.
¿De acuerdo? Entonces, con esos datos ya puedo hacer el cálculo, puedo utilizar la fórmula inicial que les mencioné, donde vamos a restar las dos diferencias, dividir entre desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. En este caso, recordemos que la media de la referencia es igual a 0, porque yo quiero establecer si hay cambios o no, ¿sale? Entonces, así lo vamos a estar manejando, y esto me saldría el resultado 3.33, ¿sí? Entonces, pues vamos a tomar una decisión al respecto. Entonces, ¿dónde caería este valor? Región de aceptación, ¿sale? Entonces, está entre menos 3.707 y 3.707, ¿sale? Por lo tanto, entonces, conclusión, aceptaríamos nosotros la hipótesis nula. Se podría concluir que los niveles de hemoglobina antes y después del tratamiento son similares, es decir, no hubo cambios significativos con este tratamiento, ¿sale? Tras la administración respectiva, ¿de acuerdo? Entonces, esta será nuestra decisión. No sirvió el tratamiento, no hubo cambios, son similares, ¿sale? Bueno, entonces espero que les haya quedado un poquito más claro al respecto. Vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Y bueno, en la presentación les voy a corregir todos estos errorcitos que tengo ahí, nada más que para no volverlo a grabar y todo ese rollo. Pero en la presentación les corrijo los errores de estos porcentajes. Como generalmente nada más copio y pego, entonces se me van por ahí alguno que otro detalle. Sí, pero pues en sí el punto es que entiendan la esencia de cómo hacer el procedimiento de prueba de hipótesis. ¿Ok? Hasta luego, cuídense mucho.